buenas, bienvenidos al segundo capítulo de este ciclo que iniciamos junto a Juan Cruz, que se llama Voy y Vuelvo. En este segundo programa invitamos a Nahuel Leyes a charlar un rato con nosotros y a compartir un par de preguntas. Así que bueno, saludamos a Nahuel y la primera pregunta que queríamos hacerle es: ¿crees que los juegos de roles influyen de manera positiva en la mirada juiciosa o prejuiciosa del mundo circundante? La verdad no sabría bien cómo responder a esa pregunta, y es la primera encima. Vamos a confiar que esto va a mejorar un poco. Bueno, de todos modos, como jugador y director de juegos de rol que soy, voy a hablar bien de ellos y voy a decir que sí, que influye de manera positiva en la mirada juiciosa sobre el mundo. Bueno, me voy a tomar un momento para aclarar que cuando hablo de juegos de rol me refiero a juegos de mesa, de mesa, en los que se cuentan historias colectivas. El objetivo es ese, contar historias colectivas. Y se van contando a partir de las decisiones que los jugadores van a ir tomando, interpretando diferentes personajes. La trama va a avanzar por diferentes caminos según el éxito que los personajes tengan en lo que quieran hacer. Y ese éxito se va a determinar mediante una tirada de dados. Por eso digo que es como un juego de mesa. El juego de rol más famoso es Calabozos y Dragones. Quizás a alguno le interesa googlearlo. Bien. En la medida en que estos juegos le permiten a uno interpretar personajes diferentes a uno y en situaciones diferentes a la de uno, entonces ahí sí ayudan a ponerse en otros zapatos y amplían, digamos, la mirada. Promueven esto de estar mirando el mundo desde otros ojos y andar respondiendo y actuando como si uno fuera otra persona, otro personaje. Eso contribuye a la historia común, porque si jugáramos todo el tiempo a que somos nosotros, quizás las decisiones que tomaríamos serían siempre las mismas. Quizás no, pero bueno, también hay una variante de juego que es interpretarse a sí mismo o a un amigo. Pero bueno, eso era un paréntesis. Esto de mirar al mundo desde otro lugar siempre es enriquecedor. Digamos, como para ir tratando de responder la pregunta que no sé bien cómo responder. Igualmente, creo que esto funcionó mejor cuando yo, dentro de mi experiencia, esto funcionó mejor en los megajuegos. Un megajuego es un juego para 50 personas o más. Yo soy un diseñador de megajuegos también. Pueden mirar la página megajuegos.com.ar y ahí hay algunas fotos de los eventos. En este juego que yo diseñé, que se llama Independencia, y trata sobre la historia argentina desde la Revolución de Mayo en adelante, los jugadores están divididos por equipos y en cada equipo cada uno tiene un rol. Uno es el gobernador de una provincia, otro es el jefe militar de esa provincia, otro es el mensajero oficial de esa provincia y otro es el diputado oficial de esa provincia. Y en general el gobernador es el que más o menos dirige la estrategia del equipo. Y lo que hice fue en la primera partida que jugamos, a las jugadoras que se habían anotado, a las mujeres, ofrecerles antes que nada el cargo de gobernadora, que es el más jerárquico. La idea era ver cómo se llevaban ellas con la experiencia de dar instrucciones y tener que ser respetadas o como autoridades. Y cómo respondían los varones. Y nos encontramos con que salió bastante bien y estoy bastante contento con eso. Bueno, creo que más o menos esta pregunta ya está. Buenas, Nahuel. Mi primer pregunta es la siguiente. ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores?
Bueno, en la medida en que uno conoce el amor, los días tienen siempre colores. Así que, y voy a pasar de imaginarme el caso opuesto. Pero bueno, si reformulamos la pregunta, como ¿a qué otras cosas aparte del amor le encuentro colores? Voy a decir que los juegos, el arte y la ciencia. Porque los juegos no solamente distraen y entretienen, sino que, bueno, medio, como dije antes, el punto es compartir una experiencia con otras personas que son significativas para uno. Lo mismo pasa en el arte, por ejemplo, cuando tanto uno es consumidor o productor, encuentra ese momento medio mágico de comunión con el otro. Eso sucede cuando uno es lector. Cuando uno es lector, se encuentra acompañado cuando lee. Cuando digo lector, quiero decir también espectador de alguna obra audiovisual o plástica. Si algo de eso le llega, se siente acompañado porque hubo otro humano al que también le llegó. En el caso del productor es un poco más distinto porque tiene que esperar a ser aplaudido, digamos, de alguna manera. Tiene que esperar a que... Es un salto peligroso a, a la espera de que alguien se sienta afectado por lo mismo que uno pensó, que uno sintió. Y, y bueno, por eso es todavía más mágico cuando esa correspondencia llega. Bueno, hablando un poco de eso del amor, en este caso artístico, ¿qué fue lo que más te marcó artística y políticamente del siglo XX? Esta pregunta la voy a encarar de dos maneras. En principio, si yo tuviera que pensar qué me marcó como autor de cuentos en el siglo XX, teniendo en cuenta que, bueno, yo me atrevo descaradamente a decir que escribo cuentos desde que hacía fanfiction de las tortugas ninja a los 4 años, digamos, y no les decía fanfiction. Entonces, y teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta además que mi siglo XX fue desde el 89 adelante, bueno, diría que lo que me marcó en el siglo XX fueron películas y series infantiles, como las Batman del 90 de Tim Burton, o los Power Rangers, la Tortuga Ninja, los Cazafantasmas, en general superhéroes, digamos. Épica, poderes, magia, sí, fantasía también, un poco. Esa sería la primera respuesta bien ingenua, bien niña. Respecto a la política, tengo que confesar que fui bastante apolítico hasta después del 2010. O hasta el 2010, sí, por ahí, pasando el 2010, apenitas. Estaba al tanto de la teoría de la plusvalía y del fetichismo de la mercancía y, y me parecían razonables los planteos sin haber leído el Capital, ¿no? Pero no reconocía ninguna agrupación de izquierda en particular como heredera de ese marxismo. Tampoco me interesaba ponerme a analizar cuál era la verdadera. Había muchas. Pero bueno, sí, después de ahí, del 2010 en adelante, yo considero que alcancé lo que llamo mi madurez política. Y bueno, hubo cosas que me fueron acercando al peronismo. Entre esas cosas hubo figuras de autoridad. Porque al oficialismo se adscribió, por ejemplo, Adrián Paenza, quien yo admiraba un montón. Y no solo Paenza, sino
que me encontré con José Pablo Feynman, que tenía este programa de filosofía aquí ahora en Encuentro. Pero no me gustó tanto su programa en la primera vez que lo vi. Y lo que sí me gustó fue su novela, La astucia de la razón, que fue publicada en el año 1990. Y bueno, yo la leí por esos años. En esa novela le hace decir a John William Cook, me cago en Perón, que es una gran filosófica frase. Pueden googlearla y el diálogo en el que lo dice está recortado y discutido en cualquier blog filosófico. Eh, y bueno, con esa frase empecé, dije, bueno, está bien, sí, voy a ser peronista. Después, bueno, tuve otros momentos hasta llegar al de ahora que voy a guardarme de, de tomar partido en este momento porque me parece que la entrevista no va por ahí. Eh, Como decía, hubo algunas figuras de autoridad, entre las que están Paenza y José Pablo Feynman, pero también el negro Dolina, que escribía al peronismo. Y ya que estamos, si tuviera que elegir un artista, digamos, con esta pregunta era, ¿qué fue lo que más me marcó del siglo XX? Y me parece que el negro Dolina como autor, compositor e intérprete no está suficientemente reconocido como debería estarlo. Y si yo tengo que quedarme con un artista del siglo XX, me voy a quedar con el negro Dolina. ¿Necesitas estar en movimiento y contacto con otros para crear historias? ¿O pensás que todo está en la imaginación y no es necesario? Acá voy a responder que sí a ambas preguntas porque la imaginación no es ex nihilo, no es que sale de la nada. La imaginación es el resultado de la relación de uno con el mundo. Y en el mundo hay otras personas. Entonces, es resultado también de las conversaciones que vos tenés con las otras personas y es resultado de los consumos culturales que ya tuviste. Eh, Esos otros son los que expanden e incentivan nuestra imaginación. Una persona, un hombre que no haya estado nunca en el mundo no se va a imaginar nada. Nada. Sí, soy tajante. Entonces, lo que se necesita para crear historias es alguna clase de contacto con los otros que siempre tenemos. En algún momento de ese contacto, uno quizás siente que tiene algo para decir. En general pasa cuando uno es joven y además piensa que es el primero que lo va a decir. Pero bueno. Eh, entonces, como para dar una respuesta, necesitamos contacto con otros y ese contacto es el que construye nuestra imaginación. Después está el momento en que uno se siente y escribe y ahí sí puede necesitar soledad. Eso ya es una cuestión más metodológica. Y voy a comparar con los juegos de rol, porque por ahí me están preguntando por ese lado. En los juegos de rol la historia es contada oralmente por los presentes, por los jugadores. Y no hay momento de sentarse solo a escribir. Ni tampoco hay momento de sentarse solo a leer. Porque la experiencia que se busca es otra. Es producir en conjunto algo particular, algo de ese propio momento. No sale la misma partida y la misma historia con un grupo de personas que con otra. Digamos, ese es el chiste. Entonces, no compararía yo lo que sería. O sea, lo comparé para terminar diciendo que no lo compararía. Lo que es producir individualmente y producir en una partida de rol. Bueno, haciendo un puente un poco con esto del contacto con el otro, ¿para vos qué tiene más peso en un diálogo filosófico? ¿Las preguntas o las respuestas?
Y una más que te pego a esta pregunta, ¿qué papel ocupa la razón en tu vida? Las preguntas, pero no en el sentido posmoderno. O sea, preguntarnos sin ánimos de encontrar respuesta o diciendo que la respuesta no importa, lo que importa es la pregunta, me parece una afrenta a la gente que necesita respuesta. Por ejemplo, Platón se preguntó en la República hace 2200 años qué es la justicia. Eh, ¿Tenemos gente que necesita respuesta a la pregunta qué es la justicia? ¿Tenemos gente que padece injusticia social? Bueno, yo voy a votar que sí, que tenemos. Entonces, decir, y sobre todo también, ¿tenemos gente que está tratando de paliar esa injusticia social? También voy a responder que sí. Entonces, decirle a esta gente que está tratando de paliar la injusticia social que por favor se detenga un segundo para pensar la pregunta y hacerse la pregunta de qué es la injusticia, me parece una actitud arrogante, inútil y aparte poco solidaria con lo que están necesitando que se les palie la injusticia social. Así que la pregunta no es importante solo por la pregunta en sí. La pregunta es importante porque viene primero, porque es anterior a la respuesta. En el sentido en el que lo ha dicho varias veces Paenza, para retomarlo. Eh, Paenza ha criticado, por ejemplo, al sistema escolar, porque decía que se dedicaba a dar respuesta tras respuesta a preguntas que los alumnos jamás se han hecho. Cuando la respuesta no viene a satisfacer ninguna pregunta, sobra, ocupa espacio que podría ser usado para otra cosa, por ejemplo, ser creativo. O sea, hacerse una pregunta. Eh, por eso es que la pregunta es más importante. Y lo importante, cuando uno va a pensar una pregunta, es formularla bien, porque mientras mejor está formulada, más respuestas da. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué es más importante detenerse y preguntar que continuar respondiendo? En fin, vamos a la segunda pregunta y responderé que respecto a la razón, el lugar que ocupa la razón en mi vida, y yo trato de ser un ser racional, vieja. Pero racional no en el sentido de que la razón sea un cálculo frío y instrumental. No, en el sentido en que los positivistas quería que fuera la razón, digamos. No. En el amor hay razón, por ejemplo. El amor no es puro deseo, es proyecto. Y no es puro impulso e intuición. Es dedicación. Ahí hay razón. En las virtudes hay razón. También uno se dedica a volverse mejor. Sin vara racional para calificar lo digno y lo indigno, no somos humanos directamente. Así que sí, la razón tiene un espacio grande. Bueno, esta es fundamental. ¿Mate cocido o capuchino? Mate cocido, pero ahora no tengo una respuesta larga y tediosa de varios minutos para responder por qué. Pero sí a los chicos algo con leche. Podría ser capuchino. ¿Pensás que el juego es elemental para una persona? ¿O para un grupo, para que funcione, mejor dicho, para que funcione un grupo también? No sé, he conocido gente a la que no le gusta jugar y sigue siendo funcional socialmente, digamos. Eh, Igual la pregunta se me hace como muy intensa. Voy a decir otra cosa. Los cachorros mamíferos juegan,
Algunas aves creo que también juegan y no sé si algunos reptiles. Pero bueno, así como los otros mamíferos juegan a cazar o a defenderse, nosotros cuando somos chicos también jugamos. Y jugar en grupo es siempre más lindo que jugar solo, a menos bueno que el grupo te haga sentir mal en el momento. Pero eso es una excepción, no es culpa del juego, es culpa del grupo o del humano que te hace sentir mal. El problema respecto a nosotros del juego es que en algún momento de la adolescencia nos limitan el tiempo de juego. A los adolescentes se les enseña que las personas maduras no se la pasan jugando, que jugar es algo infantil. Y los adolescentes se lo creen y terminan siendo adultos. Eh, Igual no estoy diciendo, o sea, parte de volverse adultos, adoptar responsabilidades y adoptar responsabilidades es no jugar todo el tiempo. Pero no jugar nunca. Eh, eh, no es el juego una conducta infantil. Es una conducta humana y ese es mi punto. Vamos camino a tener la cuarentena más larga del mundo. ¿Hasta en eso queremos ser los más porongas? El pueblo argentino es orgullosamente argentino. No es que no quieren ser argentinos. Y no está mal eso. Uno tiene que estar orgulloso de la identidad que le toca. Y solamente cuando uno está orgulloso de lo que es, de la identidad que le tocó, de quién es él, solamente en ese momento puede lograr cosas grandes. De otro modo, uno, como no está destinado a hacer cosas grandes porque tiene una identidad de la cual no se siente orgulloso, las cosas grandes van a terminar siendo hechas por otros. El único modo de que las cosas grandes las hagamos nosotros es que nosotros seamos grandes. Y el pueblo argentino es un pueblo grande y orgulloso. Esto podemos vincularlo con lo que decía recién. Un adulto que reniega de su adultez, o sea, de su identidad como adulto, y probablemente no tome las mejores decisiones y no sea tan responsable con ellas. Me parece que acá funciona de la misma manera. Y los extranjeros, los que viven entre nosotros, los que no, los que viven en los pueblos hermanos, están invitados a formar parte de este pueblo grande y orgulloso desde el prólogo de la Constitución. El orgullo no se basa en que haya otros pueblos inferiores al nuestro, sino en nuestra propia grandeza. No necesitamos humillar a nadie. Y bueno, nada, eso. Bueno, una pregunta relacionada con esto del ser y la identidad, ¿no? Hagamos un juego y supongamos que existe la reencarnación. ¿Qué elemento de la naturaleza preferiría ser? Fuego, aire, tierra o agua. Voy a hacer un rodeo y de paso justificar un poco mi formación en filosofía antigua. Y voy a recordar a Empédocles. Empédocles consideraba al tiempo del mundo, al tiempo, digamos, como un ciclo entre dos extremos. Un extremo de unión total y uno de desunión total. Los elementos, o sea, el fuego, el aire, la tierra y el agua, se juntan todos en una esfera perfecta en uno de los extremos, en el extremo de unión total. O sea, todos los elementos unidos. Y una vez que están unidos, comienza la otra parte del ciclo, que es la de separación de los elementos, hasta que al final el mundo se destruye porque cada elemento está separado
y las cosas que nosotros conocemos en el mundo en este momento están construidas por uniones de los elementos. Y bueno, una vez que están los elementos separados, el ciclo se repite y se juntan otra vez. Así, todos hemos sido partes de otras cosas que han vivido antes. Empédocles decía que había vivido muchas vidas, como animal, como mujer, como planta. Por eso, además, creo que era vegano o una cosa así. Ahora bien, y también un poco recordando lo que había dicho antes. ¿Qué era lo que hacía que los elementos se junten y se separen? ¿Cuáles son esas fuerzas? La de unión y la de separación. ¿Qué nombre les da Empédocles? Bueno, a la de separación le da el nombre de odio y a la que hace que se junten le da el nombre de filía, o sea, el amor. Respuesta, ¿qué elemento preferiría hacer? Y la verdad, yo preferiría hacer el amor. Bueno, muchas gracias Nahuel por responder prácticamente todas las preguntas que hicimos, las respondió, así que muchas gracias por tomarte el tiempo y por colaborar acá con nosotros en esta entrevista. Así que bueno, cerraste de la mejor manera, con el amor, así que qué mejor cierre, ¿no, Juan? Totalmente, Fer, así es. Podría decirse que de alguna forma el amor es la unión de todos los elementos. Es lo que hace que todo gire, que todo ruede, que todo esté en movimiento constante y pueda unirse en algún punto. Y bueno, eso también nos pone a nosotros en la misma ruleta. Muchas gracias, Nahuel, por coparte. Y bueno, nos veremos en el próximo programa. Abrazo.